Buenos días, como es costumbre, estamos con ustedes los domingos en su casa, dentro de su casa, ¿cierto? Es otra linda oportunidad que nos da el Señor. Y lo hermoso de este tiempo que hemos estado en esta cuarentena es utilizar nuestras casas como templos de oración, ¿cierto? Una iglesia más que tú has podido tener con toda tu familia. Y ojalá cuando ya nos den el permiso sigamos, ¿cierto? En estos buenos hábitos que hemos adquirido de tener un tiempo de oración con nuestra familia. Bueno, me alegra, ojalá todos estén corriendo, sentados, ubicados allí, unos en su alcoba, otros en la sala o en el comedor, pero en cualquier lugar de tu casa es bueno para alabar y aprender en esta mañana del Señor. Yo te invito entonces que allí donde estás y con los que estás, abramos la palabra de Dios en el Salmo 92. Esa porción de la palabra del Señor, vamos a ver que el Señor nos anima, ¿cierto? Cada día, por eso su palabra es ideal en todo día. Entonces vayamos, ya la tienes abierta, vamos al Salmo 92 y a la 1, a las 2 y a las 3 iniciamos. Puedes alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave en el arco, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, y muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, oh Jehová, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de lo que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerá. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, y para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Mire qué precioso lo del salmista. Nos permite reconocer la fortaleza y lo que Dios va a hacer, ¿cierto? En este tiempo. En este tiempo que hemos estado en casa, vamos a salir fortalecidos, vamos a salir con nuevas fuerzas, porque esa es la esperanza que tú y yo tenemos, salir de una manera diferente. Entonces yo te invito a que iniciemos este tiempo para prepararnos a la alabanza y a el tiempo de la palabra con una breve oración. Yo te invito a que allí donde estás con los tuyos inclinemos nuestro rostro y digámosle al Señor, ¿cierto? Lo que el salmista le expresaba. Padre, muchísimas gracias en este día. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que es bueno alabar. Permítenos, Señor, que todo nuestro ser sea agradable para alabar, para cantar salmos a tu nombre, para anunciar por la mañana tu gran misericordia que la hemos visto, pero también anunciar en la noche tu fidelidad. Señor, nos has guardado, nos has sostenido, has provisto de una manera sobrenatural, nos has ayudado, nos has dado esperanza y nos has reconfortado. Cuán grande, oh Dios, son tus obras. En medio, Señor, de todo esto, tú nos ayudas, tú nos sostienes, tú nos cuidas. Tú haces, Señor, que el día, Señor, el sol amanezca cada mañana y que la luna salga cada noche. Nuestra esperanza es ver, Señor, cómo saldremos aún renacidos, Señor, y fortalecidos por ti. Porque tu palabra dice que aquel que esté débil
No es más que le pida al Señor para que Él aumente sus fuerzas. Y aún dice la palabra que lo hará como las del búfalo y será ungido con aceite fresco. Pero también dice el Señor que los justos florecerán como la palmera y crecerán como el cedro en el Líbano. Seremos plantados en casa de Jehová y en los atrios de nuestro Dios estaremos. Usted y yo somos hechos para bendecir el nombre del Señor y tenemos aún cada día que contar esas obras maravillosas de lo que Él hace, la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna que nos da. Dígale al Señor que queremos anunciar lo bueno que ha sido el Señor en nuestras vidas en todo tiempo. Dígale gracias, Señor, porque tú harás conforme a lo que nosotros podemos hacer todos los días de nuestra vida. Hoy te damos gracias en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo les invito para que oigamos estas canciones que nos van a motivar a recordar lo que es bueno, grande y poderoso es nuestro Dios, para que nuestra fe y nuestra esperanza sigan adelante con Él. Días son estos de días, declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aun se oye bosque en desierto, clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te ha lavado fiel. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha
venir. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? Venir, venir. ¡Oh, gloria a Dios! Gracias, Señor. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 en tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey.
Listo, ¿cómo nos fue con esas canciones? Reconociendo, ¿cierto? Que en muchas batallas que vamos a librar, Él es el gran Dios que nos puede sustentar. Y sobre todo, que Él es el que puede abrir los cielos con su poder, pero que tú y yo tenemos que reconocerlo, que Él es nuestro Dios. Bueno, ahí estamos, ¿cierto? Todos los días, cada mañana, cada tarde, en ese reconocimiento. Les recuerdo que estamos hoy, domingo 26 de abril, mire, ya un mes, ¿cierto? Y tenemos que darle gracias al Señor porque ha sido bueno, realmente muy bueno ha sido el Señor. Entonces, yo quiero que usted recuerde los anuncios, ¿cierto? Para esta semana. Gracias a Dios lo hemos podido hacer, cada actividad que hemos podido realizar y poder estar con ustedes en sus casas. Yo les recuerdo que para esta semana tenemos el martes a las 3:30, nos reunimos los intercesores. ¿Algún intercesor de los que están en casa orando desea ayudarnos a orar? Pues también se puede sumar a esta reunión. Los martes a las 7 están reunidos los varones, los hombres de verdad. Y el miércoles nuestra gran invitación para todos a esa gran convocatoria de la oración, que es nacional e internacional. Queremos recordarle los sábados a las 4 de la tarde la vida estudiantil. Los chicos se están reuniendo y el deseo es que muchos se agreguen a esta reunión. Y los niños los estamos reuniendo por Zoom y les estamos haciendo llegar tareitas pequeñas para que las hagan con sus papás. Pero lo ideal es reunirlos a ellos, ¿cierto? Para que estén cada día con el Señor y que nunca olvidemos al Señor. También les quiero recordar que el próximo domingo será nuestra acción de gracias. Y en nuestra acción de gracias usted me va a hacer llegar, ¿cierto? Aquellos milagros, la manera de ver a Dios en este mes de cuarentena y se los voy a hacer llegar, porque hemos tenido buenas noticias en este mes. Entonces, como testimonio, les daré cuenta de lo que Dios está haciendo. Y les recuerdo que para ese día debemos tener el vino y el pan, ¿cierto? Hagan juguito de frutas, pedacito de pan o sin una galleta de soda, para que usted y yo volvamos a conmemorar ese amor de Dios Padre por nosotros, de darnos su Hijo, su único Hijo Jesucristo, por el cual murió por nosotros. Y en esa sangre y en ese cuerpo tenemos perdón de pecados. Bueno, les recuerdo cómo nos fue esta semana. Les había puesto la tarea de orar por una familia. ¿Cómo nos fue? Recuerde que la oración no es solo para mí y para los míos. Hay otros que necesitan oración. Si tú no la hiciste, pues tenemos otra semana para que tú tomes una familia, no solo la tuya, sino de la iglesia, que hace rato no nos vemos, y ores por ella. Esa es mi gran invitación, que oremos los unos por los otros. Bueno, no siendo más, quiero decirles que vayamos a orar con el que está a tu lado, ¿cierto? Rico ahí, que ya nos podemos lavar las manos, ya nos podemos tocar y abrazar, porque allí, ¿cierto?, es nuestro núcleo. Yo te invito a orar para que después oigamos 2 canciones y entremos a la reflexión de la palabra del Señor que tiene para nuestras vidas en este día. Yo te invito allí que tomes la mano del que está a tu lado, ¿cierto? Y comiences a orar por él. Comiences a decirle al Señor que tú declaras lo bueno, que tú declaras, como decía el Señor, tierra fértil, abonada, que tú lo declaras, que aún en este encierro o cuarentena, Dios le permita sacar lo bueno de ti en él, que Dios nos permita mudar, transformar y aún coger cosas agradables de Dios para podérselo dar al que está a nuestro lado. Dígale, Señor, yo te doy gracias porque eres tú el que nos permite cada día ver tus obras maravillosas, tu gran poder, Señor. Y dígale, tú eres una obra maravillosa creada por el Señor.
Deja a un lado lo negativo, deja a un lado verle el faltar, pero dile, declaro que eres esa persona maravillosa, obra de las manos de Dios, porque tengo esperanza de ver lo mejor de Cristo en tu vida. Tengo esperanza de ver que Dios puede hacer milagros con nosotros, como familia. Dígale, como familia, Señor, unidos en este tiempo, ayudándonos, sirviéndonos, colaborando. ¿Y por qué no, Señor? Hacer buenas obras a los que podamos hacer a través, Señor, de una oración o de una llamada. Muchísimas gracias, Señor, porque en este tiempo queremos darte toda la gloria a ti, Señor, toda la alabanza y toda la exaltación, porque tú eres nuestro Dios. Tú vives en medio de nuestro hogar y tú eres el que nos respalda hoy y siempre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura. Esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Eres el Rey grandemente exaltado, Dios por siempre, Señor. El mundo que creaste humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca saber cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca saber cuánto costó
eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a mostrarte, vine a decirte eres mío. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Asombroso, Rey de gloria. Vine a adorarte, vine a apostarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Levantas tus manos ahí, estás. Señor, tú eres grande. Te adoramos, Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría
y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar, y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar, perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Que no solo nos sostiene, Señor, sino que las promesas de tu palabra afirman nuestra fe, nuestra confianza y seguridad. Señor, qué hermosa canción, Señor, que nos transmite esa esperanza de vida. Sabiendo, Señor, que tú eres poderoso en medio del náufrago, en medio del hambre, en medio de la oscuridad, de las tinieblas, en medio de la enfermedad, en medio de todas estas cosas, Señor, que están apareciendo, Señor. Señor, ¿qué sería nuestra vida sin tu palabra, Señor? Estaríamos perdidos porque no habría manera de conocer y entender que tú eres un Dios todo majestuoso, soberano, Señor, que se apiada de sus hijos, que atiende la necesidad de sus hijos y de sus hijas, Señor Dios. Padre, yo te ruego por estos mis hermanos y mis hermanas allí en sus casas, en sus hogares, con su familia, con sus hijos, pero también aquel que está solo, aquella mujer cabeza de familia, Señor Dios. Aquellos, Señor Dios, adultos mayores que necesitan de nuestro cuidado, Señor, pero también los niños, Señor. Padre, oramos por este país, Señor, por las autoridades, por este gobierno, Señor. Padre, para que todo lo que hayan programado esta semana, Señor, de alguna manera reiniciar la economía, Señor, tomando las precauciones, los protocolos de seguridad se den, Señor. Sabemos que hay necesidad de mucha gente, Señor, los obreros de construcción y mucha gente, Señor Dios, que necesita ya recibir ingresos, Señor. Padre, por eso esta canción nos habla acerca de que tú eres nuestro proveedor y nuestro sustentador, que tú eres nuestro ayudador, que gracias, Señor, tú te manifiestas y nos ayudes en todo tiempo. Padre, que en esta mañana esta palabra que vamos a hablar, esta palabra de esperanza de vida, Señor Dios, pueda vencer todo desánimo, Señor, todo pesimismo, y que nos abrimos, Señor, y somos sensibles a todo lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Que esta palabra cumpla el propósito con que es enviada. Que lo que vamos a compartir en esta mañana sea para la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola familia, buenos días. ¿Cómo están? Nos alegra verles de nuevo en sus hogares. Compartiendo todo este tiempo, Señor. Señor, llevamos un mes de encierro. Y bueno, yo creo que todos estamos dando algo de victoria, porque hace un mes no pensábamos que esto fuera posible, pero Dios nos ha sustentado, nos ha ayudado y realmente necesitamos seguir animándonos, entusiasmándonos en todas estas cosas. Bueno, quiero saludar en esta mañana, en este domingo, a personas que cumplieron años en esta semana. Amparito Rosas, a mitad de semana, ayer cumpleaños Cielo Vega y hoy está de cumpleaños Diego Bayona. Para todos ellos, que Dios los bendiga, que Dios los acompañe, que Dios los afirme, que sigan creciendo espiritualmente, que Dios se manifieste poderosamente y que obre con poder. Gracias. Y también a Isabela García, esta pequeña niña que ayer estaba también de celebración de cumpleaños. Isabelita, que Dios te bendiga en estos años que cumples. Bueno, también queremos saber más de ustedes, queremos saber cómo están y por eso les vamos a hacer llegar un formulario a través de WhatsApp para que nos respondan unas preguntas importantes que necesitamos para saber cómo están. Y aún para los nuevos, aquellas personas que se van conectando por primera vez, pues queremos también que nos digan cómo están. Queremos ser solidarios de alguna manera
y bueno, los mercados, algunos mercados y ayudas económicas que nos han hecho llegar, pues la hemos estado compartiendo con otras personas necesitadas. Y de paso, darle las gracias a ustedes por todo este apoyo financiero, por todas esas donaciones, por todos esos diezmos y ofrendas que nos están ayudando a sostener, a sobrellevar toda esta situación. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a Romanos 4, Romanos capítulo 4, versículo 17. Romanos capítulo 4, versículo 17. Búsquenlo en su palabra, por favor. Vamos a leer la palabra de Dios. Allí se nos dice, por el apóstol Pablo, dice, como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó y el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que Dios, a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dile que está a tu lado que Jesús se levantó de los muertos para darte vida, para rescatar tu vida, para vencer toda desesperanza, todo desánimo, toda tristeza y toda maldad. Uno quisiera saber qué es la esperanza. Y por definición se habla de que es la confianza de lograr una cosa o que se realice algo que se desea. Pero también la esperanza tiene que ver con el estado de ánimo, con el cual se cree que las cosas sí pueden ser posibles. Por eso el dicho popular dice que lo último que se pierda es la esperanza. Y lo peor que le puede pasar a una persona es perder la esperanza que las cosas van a ser mejor hacia el futuro. Hace 8 días hablábamos de Job, y Job tenía una esperanza en que Dios iba a hacer su sanidad y su respuesta. En Job capítulo 11, versículo 17 dice la palabra: la vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana, tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro. Entonces, los mensajes que hoy estamos escuchando a través de todos los medios son mensajes de esperanza, de que juntos venceremos, de que las cosas van a ser mejor, y eso es lo que la palabra de Dios siempre nos da, un mensaje de esperanza, de que hay vida más allá de la muerte, que para Dios no hay nada imposible, que con Él saldremos adelante, y eso es lo que Job tenía también en su corazón. El apóstol Pablo, en Romanos 15, versículo 13, en la Nueva Traducción Viviente dice: le pido a Dios, fuente de toda esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Quién es la fuente de la verdadera esperanza? Dios. Y yo me uno a la oración de Pablo. Yo quiero que Dios los llene, que el Espíritu Santo los llene de un nuevo sentir. Que esta continuidad de todo lo que viene, sigamos con fe, unidos, entusiasmados y llenos de vida. El autor de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 23, decía algo: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hemos puesto toda nuestra esperanza ¿en quién? En Dios. Y Dios es fiel.
y Él cumple lo que promete. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo coloca a Abraham como ejemplo de vencer toda desesperanza. Y allí en el versículo 18 dice, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. En otras palabras, ¿qué estaba queriendo decir el apóstol Pablo? Que Abraham nunca se dejó vencer, que él nunca se llenó de pesimismo, a pesar de que tuvo que enfrentar cualquier cantidad de inconvenientes. Ver pasar el tiempo y que las promesas de Dios no se cumplían. Dice que aun cuando estaba casi muerto, de 100 años, y su esposa era estéril, tenían la esperanza de tener un hijo. Entonces vemos que Abraham padeció toda clase de dificultades, de conflictos al interior de su hogar, tuvo conflictos con otros, toda clase de adversidades, camino a la tierra prometida. ¿Quién no iba a pensar que él, estando bien sabroso, bien tranquilo, pudiera salir obedeciendo a Dios y enfrentar lo que en su tierra no había enfrentado? Pero así es la vida. Entonces vemos cómo Abraham venció el desánimo, la incredulidad, el cansancio, el desespero. ¿Y cómo lo hizo? Perseverando, luchando contra sus propios sentimientos negativos para hacer todo lo que realmente Dios le había mandado hacer. Es necesario entonces como que estudiar la vida de Abraham, ¿cierto? Para vencer toda desesperanza, para vencer todo temor al futuro inmediato, para vencer el pesimismo que aparece y que aflora en estos tiempos de pandemia. Entonces yo les invito a que vayamos a Génesis, al capítulo 12 de Génesis, y allí encontramos, si hacemos un recorrido por Génesis de 12 en adelante hasta el 22, la vida de Abraham. Y lo primero que encontramos en Génesis 11, 27 al 30, es que antes de que Dios lo llamara y le demandara separarse de toda su familia y sus parientes, entonces muere su hermano Harán. Eso fue lo primero que tuvo que enfrentar a Abraham antes de comenzar el llamado. Y cuando Dios lo llama en el capítulo 12, lo primero que le dice es que tiene que separarse, abandonar, dejar, ¿cierto? Renunciar a su tierra natal, a su parentela, porque él quería llevarlo a una tierra prometida. Y en este tiempo a muchos se nos ha mandado por medio del gobierno apartarnos de nuestra familia, de nuestros familiares, de nuestros amigos e inclusive de nuestros vecinos. A veces ni siquiera podemos saludarlos con los vecinos por precaución. Y sabemos que lo más importante para toda persona es su familia. Aunque estemos cerca, en una misma ciudad no nos podemos saludar ni ver. A unos amigos, y eso lo estamos extrañando. Entonces, antes de que esto sucediera, ya Abraham estaba aprendiendo a apartarse y a separarse de sus seres queridos. Y encontramos eso, ¿no? Que aún en medio de todas estas circunstancias nos toca perder a seres queridos, a que la gente abandone esta tierra. Ahora, otra situación que le tocó enfrentar a Abraham fue la cultura de ese tiempo. Y de acuerdo a la cultura de ese tiempo, era muy honroso para una mujer tener muchos hijos y tener gran prole, porque de ahí salía la fuerza laboral, salía el ejército a defenderse, eran los hijos que heredasen, iban a fortalecer el clan. Y la cultura de ese tiempo despreciaba a una mujer que no podía concebir hijos. Sin embargo, Abraham no se dejó contagiar por la cultura. Abraham amó a su esposa, afirmó a su esposa y caminó con ella siempre. Hoy tenemos que enfrentar las presiones de nuestra cultura. Una cultura que constantemente está motivando al divorcio, a la separación y a abandonar, ¿cierto?, el hogar. Pero nosotros como creyentes en Cristo tenemos que enfrentar esas presiones que nos rodean y afirmar en estos tiempos, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todas las cosas, la unidad familiar, la unidad. Tenemos la esperanza de que Dios nos va a ayudar a seguir venciendo todas las diferencias que se presentan en la pareja. Precisamente el viernes tratamos el tema de resolución de conflictos. Y nos compartieron 6 pasos para hacerlo.
un tema pues a pedido de boca, porque precisamente todo esto está generando esa clase de situaciones. Ahora, cuando Abraham sale a la tierra prometida, en la ciudad de Harán, muere su padre Taré. Claro, Dios le había dicho, deja a tu papá, deja a tu mamá, pero sin embargo, Abraham no pudo abandonar a su padre, que era de bastante edad, porque le amaba, porque le respetaba. Y a pesar de que tenemos que estar preparados y apoyarnos en Dios para enfrentar lo inesperado, lo doloroso, lo triste de esta pandemia, es que estamos viendo esa realidad, que muchos de los que están partiendo por esta enfermedad son adultos mayores. Y a esos tenemos que cuidar de una manera especial. Tenemos que rodearlos, tenemos que protegerlos, brindarles nuestra ayuda en todo lo que ellos necesiten. Debemos tener la esperanza de que esta enfermedad, esta pandemia, no va a tocar las puertas de nuestra casa. Que guardando las medidas de protección, los protocolos de seguridad, el virus de la pandemia, en el nombre de Cristo Jesús, no va a tocar a ninguno de nuestros seres queridos. Por eso es que debemos creer para vencer toda desesperanza. Que Dios tiene siempre algo mucho mejor para nosotros, para ofrecernos hacia el futuro inmediato. Él nos va a capacitar, Él nos va a fortalecer, Él nos va a habilitar para sobreponernos a las adversidades y a las circunstancias. Abraham, como lo decíamos ahora, lo tenía todo en su tierra. Y allí en Génesis capítulo 12, 13 y 14, se nos habla de muchos acontecimientos que se dieron en la vida de él. Ahora, vivía holgadamente, tenía plata, tenía recursos, tenía prestigio. Sin embargo, aceptó a los 75 años, escúchese muy bien, comenzar algo nuevo, salir de su comodidad, abandonar lo que supuestamente le daba seguridad y creer que lo que Dios le iba a ofrecer era mejor. Aquellos que hemos decidido en medio de estas circunstancias que esto es para bien y que Dios va a utilizar esto para que las cosas cambien, tenemos la esperanza de un futuro mejor. Sin embargo, tan pronto llega Abraham a la tierra prometida, allí en Génesis 12:10, se nos dice de que lo primero que encontró fue una hambruna, que había una tremenda sequía. Y esto parece pues, irónico, porque si Dios lo llama a una tierra donde fluye la leche y miel, no pensaría que todo iba a ser sobrado y que iba a haber abundancia. Pero llega Abraham y encuentra que era ¿qué? Escasez, que había hambruna por una gran sequía. Pero él asumió el reto. Él asumió el reto y independiente de lo que estaba pasando, y en ningún momento se registra que Abraham le haya reclamado a Dios por ello, que se haya quejado, que se haya lamentado de la terrible situación. ¿Cómo así, Señor? Me traje a la tierra prometida y mira la escasez, y mira la hambruna, y mira la situación. En ningún momento vemos eso. Más bien, Abraham buscó alternativas y se enteró de que en Egipto había alimento. Y entonces tomó la decisión de ir a Egipto. Entonces podemos decir que cuando las cosas se ponen difíciles, no podemos paralizarnos, y menos quedarnos en lamento o reclamándole a Dios por toda esta pandemia o por todo lo que está sucediendo en estos daños colaterales. Debemos más bien buscar, con la ayuda del Espíritu Santo, alternativas que nos ayuden a salir adelante, dejando inclusive la comodidad que teníamos antes. Realmente pues veníamos viviendo muy sabroso, pero las cosas cambiaron. Y en este tiempo pues la gente se tiene que estar reinventando y aún haciendo muchas otras cosas diferentes a las que estaba acostumbrado a hacer y producir. Y eso vemos que aún los incrédulos son creativos, aún los incrédulos son recursivos. La gente en la televisión ve que hacen una cosa, que estaban produciendo otra, entonces se lanzaron a otro. Aquí hasta en Bucaramanga, los taxis los están acondicionando de tal manera de que no haya problemas de contaminación, que haya una protección. Y dicen la noticia que están ya exportando esas cabinas internas a otras ciudades del país. Entonces, debemos encontrar nuevas oportunidades laborales e ingresos, ¿cierto?, para sus empresas. ¿Cómo? Intentando de hacer nuevas cosas. Entonces, tenemos que tener la esperanza de que vamos a salir adelante. Dile al que está a tu lado, vamos a salir adelante juntos con Dios. Vamos a trabajar, vamos a
a mirar qué podemos hacer y esto es lo que hay que hacer, salir adelante. Entonces, en esta situación tan crítica, pues muchas familias no tienen los recursos, están pasando por hambre, por escasez. La verdad es que mucha gente no tiene los ahorros suficientes para soportar una situación de estas. Y entonces estamos viendo a la gente desesperada. Y es allí donde tú y yo también podemos participar. Yo te he dicho varias veces que mires a tu lado, familiares, amigos, vecinos, que averigüemos qué familia está pasando necesidad y que a través de la canasta del amor, sea en especie o en efectivo, como algunos nos han hecho llegar esa ayuda, y nosotros estamos canalizando ese recurso para que mucha gente se ayude. En medio de todo esto, cuando él va a Egipto, entonces comienza a tener conflictos mayores. Porque cuando estaba llegando allá, le dijo a Sara que si le preguntaban que él era su esposo, que dijera que no, que era su hermano. Y todo porque tenía miedo Abraham de que el faraón le quitara a Sara como esposa, y Sara tenía 65 años y que de pronto formara parte de su harén. Entonces, más bien para salvaguardar su vida, comenzó a decir verdades a medias o a mentir. Prefirió arriesgar su propia esposa para salvar su vida. Esto demuestra que todos estamos llenos de imperfecciones. Abraham no era perfecto, era de carne y hueso y debilidades como todos nosotros. Y encontramos que en esto tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, porque a veces por agradar a los hombres no agradamos a Dios y terminamos haciendo cosas que realmente no le agradan a Dios. Solo la pura misericordia de Dios nos ayuda a salir adelante. Y tuvo que intervenir Dios en la vida de Abraham con el faraón para no perder a Sara. Eso, la gente asume toda esta clase de situaciones y en eso se van dando las cosas. Más adelante, recordemos que Harán, el hermano de Abraham, tuvo un hijo que era Lot. Pero como Harán murió, entonces Lot pasó a ser el hijo de Abraham, quien lo adoptó. Y seguramente él decía, bueno, como no tengo hijos, este es mi sobrino y el día de mañana él va a heredar todo lo que yo tengo. Pero como pasa en todas las familias, afloran los conflictos. Y los pastores de Lot comenzaron a tener conflictos con los pastores de Abraham porque según ellos la tierra que estaba a su alrededor no era suficiente, ni el pasto ni el agua. Entonces empezó la confrontación. Abraham, viendo esta situación tan delicada, entonces le propuso más bien a su sobrino Lot que se separaran. Yo me imagino esa tristeza de Abraham, saber de que era su propia sangre y que tenía que apartarse. Y algo que generosamente hizo Abraham fue que le dio a escoger a Lot lo mejor. Mira, le dijo Lot, mira, esta es la tierra, mira para dónde coges. Y encontramos que ahí Lot escogió la mejor tierra. ¿Cierto? Escogió la mejor tierra y en eso pues quiso asegurarse de todas estas cosas, pero a veces la gente no tiene en cuenta a Dios. Lot no tuvo en cuenta a Dios, no le pidió dirección a Dios, vio la llanura del Jordán más fértil, más próspera. En esa llanura estaba Sodoma y Gomorra. Para mí que fue egoísta, no fue considerado con su tío que le había traído, que le había acompañado, y más bien ventajosamente se quiso asegurar de una prosperidad pasada en la tierra. Pero sabemos que la historia de Sodoma y Gomorra, que eran ciudades sumamente pecadoras, inmorales, la decadencia, y sabemos que con el tiempo esas dos ciudades fueron destruidas por Dios, y ahí Lot lo perdió todo. En cambio, Abraham siempre, todo lo que él decidía, él lo hacía guiado por Dios. Y aunque de pronto no era la mejor tierra como comparada con la otra, sí estaba la presencia de Dios. Dios daba su lluvia a su tiempo. Cuando tú y yo escogemos no las cosas por lo que nosotros egoístamente creemos que debe ser, sino más bien pensando en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas y a través de lo que tenemos. Mientras Abraham ponía su confianza y su esperanza en Dios, entonces Lot tenía su esperanza
en la tierra. Y cuando uno no ve hacia el futuro lo que puede suceder, pues va a perder. En cambio, aquellos que hemos decidido creer, ¿cierto? En Dios, pues tenemos la esperanza de que las cosas van a salir mejor. Entonces, muchas personas solo ven el presente, pero son ciegos en lo que les puede reparar el futuro. Muchas veces las cosas no son como se ven a primera vista. En cambio, Dios, que lo ve todo, sí nos puede guardar. Y esa mala actitud de Lot lo expuso años más tarde, ¿cierto?, a perderlo todo. Entonces, a muchos nos puede pasar como a Lot, prefieren confiar en sí mismos, aún en sus intereses egoístas, como Lot, y no confían, no tienen su esperanza en el Señor. Que Dios nos guarde del egoísmo, que Dios nos guarde de esas actitudes erradas y equivocadas. Gracias, porque Dios sí sabe qué va a pasar dentro de 8 días, Dios sí sabe qué va a pasar dentro de un mes, sí sabe qué va a pasar con la economía dentro de 6 meses, dentro de un año. Y mientras tú y yo de rodillas le estemos pidiendo a Dios dirección, vamos a ver cómo Dios nos va a sacar de todo esto. Y más cuando esta economía está patas arriba, la economía mundial, la economía nacional, ¿cierto? Es cuando más necesitamos de Dios, porque esta crisis trae desempleo y trae grandes repercusiones sociales. Uno sabe de esas cosas. Entonces, la decisión de Abraham y lo que hizo Lot, lo que nos enseña es que lo que menos importa es el lugar. No es la tierra próspera, no es el negocio próspero, no es el país próspero, no. Donde Dios esté, donde Dios te diga que vayas, ahí Él estará contigo. Lo más importante de todo esto, ¿cierto?, es contar con la presencia y la dirección de Dios. Porque en medio de esta pandemia, ¿para dónde uno coge? ¿Para qué país coge? ¿Para qué lugar coge? Bueno, eso fue lo de Lot. Ahora, años después, allí en Génesis capítulo 14, se nos habla de que Lot fue secuestrado con toda su familia por unos reyes vecinos y le llevaron cautivo con toda su familia y le arrebataron todas sus pertenencias. Lot nunca se imaginó que iba a enfrentar esa situación. Ahora, Abraham, que era sumamente pacífico, que no se metía con nadie, pues cuando se enteró de la noticia sintió esa responsabilidad de hacer algo por su sobrino Lot. Y arma a sus siervos que no tenían experiencia ni las armas para salir a la guerra a rescatarlo. Pero siempre Abraham tenía la esperanza de que Dios estaba con él y que con él iban a hacer la victoria. Y así se habla en muchas partes de la Biblia que, supongamos, Gedeón con 300 venció un ejército de 130,000 personas. Entonces, Abraham, ¿cierto?, contó con la protección y el respaldo de Dios. Pues con un ejército improvisado, que pudiéramos llamarlo una chusma, terminó venciendo al ejército de 3 reyes sumamente armados. Y lo bonito de esta historia es que cuando Abraham está regresando, se encuentra en el camino con el sacerdote Melquisedec. Y Melquisedec sale y lo recibe con pan y vino y dice algo y le dice, mira, que te quede muy claro, Abraham, que la victoria no fue por tus fuerzas, ni por tu ejército, ni por tu habilidad, ni tu inteligencia, sino por la pura misericordia de Dios. Y Abraham hace una reflexión y dice, sí, es verdad, y entonces le entrega el diezmo de todo el botín a Melquisedec. Y cuando Abraham hace este gesto es que está manifestando, está reconociendo que realmente quien le había dado la victoria para rescatar a su sobrino Lot era Dios. Lamentablemente, muchas personas están convencidas que el éxito que han alcanzado ha sido por sus propios méritos, por su propia fuerza, por su inteligencia o por su habilidad para hacer negocios. Yo veo cómo la gente se olvida fácilmente de la provisión divina, de la protección divina, que Dios da la inteligencia, da las fuerzas, da el estudio, da las oportunidades. La gente más bien se quiere atribuir el crédito del éxito de sus vidas ellos mismos y no le quieren dar el crédito a Dios. Dios ha prometido bendiciones a los que hemos decidido confiar en Él,
y le obedecemos de todo corazón. Entonces, yo he entendido que la mejor manera de prosperar es confiando y obedeciendo a Dios en su palabra. Y por eso, pues, me esfuerzo por honrar a Dios, por reconocer a Dios en la debida forma. Como dice su palabra, démosle la posición. Que el enemigo no enrede tu corazón, ni tu mente, ni tu espíritu. Dale el crédito a Dios y dale el reconocimiento al Señor. Ya en Génesis capítulo 15, se nos habla de que Abraham da a conocer la necesidad más grande. Tenía tierra, sí. Tenía siervos, sí. Tenía ganado, sí. Pero le faltaba un hijo. Pues él pensaba que Lot, podía ser su hijo. Pero como se separaron, entonces tenía todo, pero le faltaba un hijo. Y eso era lo que tenía guardado en su corazón. ¿Para qué más riquezas, tierras, si no tenía un hijo que le heredase? Se podía decir que este era el sueño, el deseo no cumplido de Abraham. Y ya habían pasado 10 años de la promesa de que Dios le había dicho que te multiplicaré y serás una nación grande. Y pasaba el tiempo, 10 años, y no veía que eso se cumpliese. Entonces, en estas cosas, pues, cuando pasa el tiempo y aquellos deseos, anhelos que hemos tenido en nuestro corazón no se cumplen, pues nos puede llenar de desesperanza, de desánimo, de pronto de creer que Dios se olvidó de nosotros y que tenemos que hacer algo. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuáles son los deseos que hay en tu corazón y que le estás reclamando a Dios? Seguramente hay necesidades a tu familia en cuanto a salud, en cuanto a la economía. ¿Qué es eso que está guardado en tu corazón que realmente le reclamas a Dios? Y llevas ya 5 años de cristiano, o 10 años de cristiano, o 20 años de cristiano, o 30 años, y no has visto el cumplimiento de esa promesa. Eso te puede llevar por allá, por allá en tu corazón, a guardar duda y desconfianza y desesperanza en el Señor. Pero Dios conoce nuestras necesidades, y como papá, Él sabe en qué mejor tiempo pueden hacer las cosas. Dios conocía la necesidad de Abraham y lo que él había dicho de que iba a ser una nación grande, eso iba a ser. Entonces, en estos tiempos de pandemia, las personas están desesperadas por recibir ingresos. Sueñan con proyectos que esperan que Dios los bendiga. Y aunque nosotros depositemos esos proyectos a Dios, no podemos esperar que de pronto sean del día para otro, que ya mañana es. Dios nos ha demostrado que Él es soberano y que todas las cosas se deben hacer en su tiempo. Y esto me recuerda que Sara, en el capítulo 16, no esperó el cumplimiento del tiempo de Dios. Sara más bien se desesperó, viendo que pasaba el tiempo y su edad avanzaba, comenzó a desesperarse. Y según ella, pues Dios era el culpable de haberla hecho infértil. Y que por lo tanto, pues, ella tenía que hacer algo, y ya sabemos lo que hizo. Y siguiendo la costumbre de la cultura de su tiempo, pues, le entregó a Abraham a su sierva Agar para que quedara embarazada de él, para que concibiera un hijo, y de acuerdo a la costumbre, ese hijo iba a ser parte de Sara. Ahora, sabemos que Abraham fue muy obediente, no se opuso, sino que atendió prontamente el ruego de su esposa y accedió al plan humano y no al plan divino. Y eso es, lamentablemente, cuando uno pierde la esperanza en Dios, cuando uno entra en periodos de desespero, uno tiende a dejar el plan de Dios y más bien echarle mano al plan humano. Lo vimos. Lot se desesperó y pensó que estaba tomando la mejor decisión. Sara se desesperó y pensó que lo que estaba haciendo estaba justificado. Y quizás en mi vida personal, lo más difícil es esperar el cumplimiento de las promesas de Dios en su tiempo. Y conozco historias y conozco casos de muchas personas que durante muchos años estuvieron clamando por la conversión de alguien o para ver un milagro y lo vieron. Entonces, nosotros tenemos por costumbre de querer tenerlo ya. Y eso es lo que nos lleva a la desesperanza, nos lleva al desespero, al desánimo, a pensamientos negativos. Y no queremos hacerlo en el tiempo de Dios.
Ahora, ¿qué pasó? Bueno, Agar se embarazó y empezó a humillar y a maltratar a Sara, a su señora. Entonces Sara se salió de la ropa y no aguantó más y le dijo a Abraham que la echara. Abraham dijo, bueno, por fin voy a tener un hijo y ahora tengo que echar a esta mujer de la casa. Conflicto tras conflicto, problema tras problema. Ahora imagínense la tristeza de Abraham. Iba a tener un hijo primogénito y por la presión de quien lo motivó a aceptar el plan humano y no el plan divino, entonces ahora tenía que echar. Y eso lo hizo. Echó a Agar, o Agar salió huyendo al desierto. Y Dios allá le habla y le dice a Agar que no, que regrese, pero que se porte bien. Y le da la promesa, la esperanza de que de ese hijo, Ismael, iba también a salir una nación grande. Y de ahí vienen los árabes. Y todos sabemos que ese es el conflicto que había ahí entre los árabes y los judíos, porque reclaman de alguna manera, ¿cierto?, la primogenitura o la herencia. Recordemos que Abraham viene de la religión judía, descienden los judíos, descienden de Ismael los árabes, y de Jesucristo pues descendemos nosotros los cristianos. Muy bien, entonces en el capítulo 17, 13 años después de haber nacido Ismael, y cuando Abraham tenía 99 años y Sara tenía 89, viene Dios, ¿cierto?, con la promesa y le reitera de nuevo que va a ser papá y hasta le cambia el nombre. Y bueno, pues en esta ocasión Abraham no le pide un hijo porque ya tenía a Ismael. Pero como Dios es un Dios de fiel, es un Dios de promesas y lo que él promete lo cumple, le dice que en este tiempo iba a quedar Sara embarazada y que a pesar de su vejez, a pesar de que ya estaban casi muertos, para Dios, ¿cierto?, no era imposible. Para Abraham y para Sara, es claro, inclusive para nosotros, pueden ser cosas imposibles, pero para Dios no hay nada imposible. Y debemos recordar siempre que para Dios nada hay imposible. Él es el Dios todopoderoso. Dile al que está a tu lado, tú has decidido creer en un Dios de imposibles. Para Dios no hay nada imposible. Él es el especialista en imposibles. Y lo que para nosotros en este momento, dadas las circunstancias, nos parece imposible, pues sigamos orando, sigamos creyendo que Dios habrá de actuar y de proveer y de dar como realmente quiere que nos damos. Ya en el capítulo 18 se nos habla de que Dios visita a Abraham, se materializa en persona con dos ángeles y viene con dos anuncios. El primero acerca de la realidad del embarazo de Sara. Y acordémonos que Sara pues se echó a reír y porque para ella era imposible que ya a esa edad de casi 90 años, 89 años, pudiera tener deleite matrimonial. Y entonces ahí se le reitera el nombre a su hijo, Isaac. Isaac significa risa o carcajada, porque precisamente era para que ellos se acordaran que para Dios no hay nada imposible. Y lo segundo es que le comunica la decisión de que Dios ya había tomado el destruir a Sodoma y Gomorra, porque la inmoralidad, el pecado, la maldad, la violencia habían aumentado. Y cuando Abraham se entera de la decisión de Dios, comienza a interceder por Sodoma y Gomorra, a pesar de la maldad de esas naciones, pero se acuerda que ya está loco con su familia. Y entonces comienza a decirle a Dios que si hay justos, algunos justos, que no mueran por los pecadores. Y Dios le dice, bueno, que si hay 10 justos en esas ciudades, Él no destruye. Y lamentable no había 10 justos. De pronto el único justo que asomó ahí fue Lot, y eso porque guardó y protegió a estos ángeles de que fueran abusados por la gente de Sodoma y Gomorra. Y la historia nos habla de que la idea era salir y nunca mirar hacia atrás. Pero como la esposa de Lot estaba tan apegada a lo material,
a su pasado, ella miró para atrás. Y la Biblia dice que se convirtió en una estatua de sal. Muchos de nosotros, lamentablemente, no hemos dejado el pasado. Todavía estamos mirando hacia atrás. De alguna manera, la vida pasada y las cosas del pasado no nos permiten mirar hacia adelante. Queremos quedarnos en las tragedias del pasado y no ver la esperanza y la oportunidad de vida que nos da el Señor. Entonces, yo estoy convencido que la verdadera pandemia no es el pecado, no es el coronavirus. La verdadera pandemia es el pecado que hay en el corazón de las personas. Eso desde el jardín del Edén se contaminó toda la tierra. Y nosotros los hombres tenemos que arrepentirnos de ese pecado. Jesús en Mateo 10:28, voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente, dice: no teman a los que quieren matarles el cuerpo, pero no pueden tocarle el alma. Témanle solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Yo veo que la gente se preocupa mucho por la salud física con todo esto de la pandemia. Pero ¿qué hay de la salud espiritual? ¿Qué hay de la vida eterna? ¿Qué hay del destino eterno? Por eso la verdadera pandemia que lleva a la gente a morir en esta vida y en la otra es el pecado. Sin embargo, se nos ofrece, ¿cierto?, en Cristo Jesús, ¿cierto?, una esperanza de vida. Se nos ofrece una oportunidad y que va a haber un juicio final, está profetizado. Y que aquellos que realmente no opten por la decisión de Cristo irán al infierno. Pero si tú hoy estás escuchando este mensaje por primera vez, si tú quieres realmente encontrarte con Dios, si quieres no solo preocuparte por la salud física, sino por la salud espiritual, yo te invito a que hagas una sencilla oración, que en este momento cierres tus ojos y le digas: Señor Dios, Señor, no quiero que me pase lo que le pasó a Sodoma y Gomorra, no quiero ser destruido, no quiero que mi destino sea la condenación eterna. Yo te invito a Cristo Jesús, a que vengas a mi vida, a que entres, a que tomes el control de todo mi ser. Yo te recibo como ese Señor, como mi amo, mi dueño, para que gobiernes todo mi ser. Y quiero darte gracias por tu palabra, por perdonar mis pecados, porque Cristo es mi Salvador personal. Si tú has hecho esta oración, si has tomado tu propia iniciativa de volverte a Dios, entonces tienes que tener la esperanza de una vida eterna que Dios te ofrece. Ya para terminar el capítulo 21 y 22, se nos habla de que en Génesis 21, de que por fin la promesa de 25 años, oiga pues, desde el momento en que fue llamado a los 75 años y cuando Abraham tenía 100 años, nace Isaac, el hijo de la promesa. Ahora entiende uno por qué Pablo decía que luchó esperanza contra esperanza, porque su cuerpo ya estaba casi muerto, Sara estéril, y era algo imposible. Pero ellos creyeron, ellos consideraron que en el tiempo el único que podía cumplir esa promesa era Dios. Entonces, uno pensaría que, listo, ya Abraham logró lo suyo, ya lo tenía todo, tenía ya un heredero. Pero cuando Isaac tenía más o menos entre 12 y 14 años, en Génesis capítulo 22, se nos dice que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo en el monte Moriah, a 3 días de camino. Cuando uno llega a este nivel de la historia, aquí hay un choque violento, o sea, uno siente algo. Y es que todos estos 25 años de trabajo, de esfuerzo, de sufrimiento, de guerra, de secuestros, de grandes tragedias como de Sodoma y Gomorra, tienen el hijo y ahora Dios se lo pide, que lo sacrifique. Y yo no quisiera estar y nunca he querido estar en los zapatos de Abraham. Yo creo que yo y muchos de ustedes no estaríamos de pronto en esa capacidad de hacer lo que hizo Abraham. Dice que Abraham cogió con su hijo. Y en el camino constantemente el hijo le decía: bueno, papá, si vamos a hacer un sacrificio, un holocausto a Dios, ¿dónde está el animal para sacrificar?
Yo me imagino todos los pensamientos, todo lo que se le vino en vida a Abraham. Sin embargo, él dice que obedeció. Y que cuando puso al niño y fue a levantar su mano, Dios le detuvo la mano y le dijo, veo que realmente tu esperanza ni siquiera está en tu hijo, sino que tu esperanza está en mí. Y porque has obedecido, entonces te voy a prosperar más. Te voy a bendecir más. Y este acto de Abraham con Isaac dice que es un tipo de Cristo, porque eso fue lo que hizo Dios Padre con nosotros. Dice que Dios tomó la decisión de sacrificar a su Hijo Jesucristo en favor de nosotros los pecadores. Todo lo que Cristo hizo por nosotros vale la pena que nosotros volvamos a Él en obediencia, en santidad. Debemos ser conscientes que constantemente nuestra obediencia es puesta a prueba. Y Dios constantemente evalúa nuestra esperanza y nuestra dependencia de Él. Ahora, no tenemos que pasar por la misma situación que pasó Abraham. Pero sí veo que Dios, aún estas pandemias son pruebas para ver si tenemos esperanza en Dios, si tenemos nuestra confianza y nuestra seguridad. Y esta pandemia debe llevarnos a esa reflexión. ¿Dónde tienes tú tu esperanza? ¿Dónde tienes tú tu confianza? Como Lot, en la prosperidad de algo, en un bien, o independiente del trabajo que estés haciendo, independiente de la situación, tu confianza y tu esperanza es en Dios. Abraham creyó, obedeció y perseveró en alcanzar las promesas de Dios, venciendo toda desesperanza. Se sobrepuso a la pérdida de sus seres queridos. Estuvo dispuesto a dejar todo lo que él amaba, pero venció toda incredulidad y creyó de acuerdo a la promesa que Dios le daría un hijo de su esposa Esther. Enfrentó toda clase de adversidades, hambruna, secuestro, guerras, conflictos familiares, pero en medio de esto fue sumamente generoso para con su sobrino, para con Dios. Él no se dejó llevar por el egoísmo. Su vida no estuvo exenta de dificultades, ni de dolores, ni de tristezas. Todo lo contrario, vivió como todos los mortales, enfrentando las cosas de la vida, pero siempre teniendo la esperanza de que Dios le iba a socorrer en cada situación. Yo te invito a que oremos en esta mañana, en este domingo, y que le pidamos a Dios. Cuando Abraham le dio a conocer la necesidad, el anhelo que había en Abraham, yo estoy convencido que Dios conoce cuál es el anhelo, el deseo que no se ha cumplido en tu corazón. Y yo te invito a que se lo presentemos a Dios. Que miremos con los ojos de Dios en la dirección de Dios. Y que Dios nos guarde de mirar como miró Lot en la dirección de algo que con el tiempo iba a desaparecer. Padre, yo te alabo y te bendigo por tu palabra, Señor. Señor, te glorifico, Señor, por la vida de Abraham. Un hombre, Señor, que a pesar de la edad tan avanzada que tenía, 75 años, Señor, estuvo dispuesto a asumir nuevos retos, nuevos desafíos, a dejar su comodidad y la seguridad que ya tenía para tener una mayor esperanza de hacer de él una nación grande y que en él serían benditas todas las familias de la tierra, Señor. Padre, le tocó luchar, Señor, para vencer todo ese desánimo, toda esa impaciencia, todo ese pensamiento negativo, Señor. La definición de esperanza nos habla de que tener siempre el anhelo, la seguridad de que algo que yo creo se va a cumplir. Señor, tú nos das toda la seguridad de que tus promesas se cumplen, Señor. Y en este caminar, Señor, oh Dios, Abraham tuvo que perder a hermanos, a padres, tuvo que dejar, Señor, oh Dios, y llegar a una tierra donde había hambre, Señor. Pero él nunca se quejó, él nunca se lamentó, él nunca entró en crisis. Más bien, Señor, tú le abrías puertas de oportunidades. Y le abriste la puerta de Egipto.
algo recursivo. Pero Abraham era un hombre sujeto a pasiones, a debilidades, y por temor a morir, puso en riesgo la vida de su esposa. Y podemos decir que hasta mintió porque dijo verdades a medias. Sara sí era hermana, pero una hermana media, pero era su esposa. Él nunca la rechazó, pero sí arriesgó su integridad. Pero gracias a Dios que conoce nuestras debilidades, estuvo pronto a venir a su socorro y protegerla. Y encontramos, Señor, oh Dios, que muchos de nosotros tenemos que arrepentirnos de muchas cosas porque a veces por agradar a los hombres terminamos haciendo cosas que te desagraden a ti. Padre, gracias porque nos das la suficiente paciencia. Lamentablemente Sara no tuvo la paciencia, no esperó el plan divino, sino echó mano al plan humano y prefirió entregar a su criada a Agar para que concibiera un hijo de Abraham. Y eso trajo problemas. Tomó malas decisiones, se dejó llevar por su desesperación. Y eso puede estar pasando en tu vida. Te desesperas porque ves pasar el tiempo y la edad y entras en crisis y optas por el plan humano y no por el plan divino. Señor, sabemos que Lot también, Abraham tuvo que enfrentar el secuestro de su sobrino Lot. Y que producto de esa situación tuvo que enfrentar una guerra con unos enemigos que no tenía por qué arriesgar su vida. Sin embargo, lo hizo. Pero ahí vimos el milagro. Él tenía la esperanza de que tú le ibas a dar la victoria enfrentando a un ejército superior. Y agradecido por esa victoria, entonces le entrega los diezmos de todo el botín a Melquisedec. Señor, que nunca se nos olvide que nuestros éxitos, que nunca se nos olvide que nuestros triunfos, que nuestra prosperidad, Señor, que nuestras victorias no son en nuestras propias fuerzas. Padre, perdónanos todas las veces que te hemos robado el crédito. Perdónanos todas las veces, Señor, que hemos negado honrarte como realmente tu palabra dice que debemos honrarte, Señor. Señor, la vanagloria humana, la soberbia, Señor, queremos renunciar a esas cosas. Queremos ser humildes y reconocerte en esta mañana, Señor. En este domingo que el único que nos sostiene, el único que nos provee, el único que nos ayuda, eres tú, oh Dios. Tenemos esa esperanza, Señor. Guárdanos, Señor, oh Dios, de poner nuestra esperanza en nosotros mismos. Queremos poner nuestros ojos en ti, Señor, y no en nuestras propias fuerzas. Padre, gracias porque ya Abraham pudo tener un hijo, el hijo de la promesa. Pero sin embargo, tú le pides que lo sacrifique. Una última prueba sumamente difícil. ¿Qué era lo que más amaba Abraham? La riqueza, las propiedades, el ganado. Era su hijo primogénito, del cual había la promesa de ser una nación grande. Y Dios ahora le pide que lo sacrifique. Y Abraham va y obedece y no lo niega. Va y se lo entrega a Dios. Esto nos recuerda el acto maravilloso de amor de Dios por la humanidad, por ti y por mí. Éramos pecadores, sin embargo Dios estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo para darnos perdón y una vida eterna. Padre, gracias, Señor, porque Abraham estuvo dispuesto a renunciar a lo que más amaba, a lo que más quería. Seguramente tú no nos vas a colocar pruebas como esa porque seguramente no las resistimos. Pero sabemos que todos los días pones pruebas en nuestro corazón y que la única manera de salir adelante es teniendo la esperanza, Señor, que tú nos das. Podemos dormir seguros porque tú eres la fuente de toda esperanza, Señor. Por eso hoy queremos reafirmar y mantener firme, Señor, la profesión de nuestra fe que es la esperanza en Cristo Jesús. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Y te damos gracias, Señor. Aún, Señor, oh Dios, por los ladridos de estos perros, Señor Dios, de estos vecinos, que como todo sucede, Señor, es para bien. Que tu presencia nos siga acompañando en todo. En Cristo Jesús. Bueno, les animamos de nuevo a seguir vinculados a esta iglesia virtual.
a que sigamos creyéndole a Dios, que Dios les dé toda la sabiduría, la ciencia y el conocimiento, para que vivan en paz y reposadamente. Que todo lo que ustedes anhelan se dé. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos ustedes en Cristo Jesús. Amén. Si lo saben, cántenlo conmigo. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Y cuando yo soy rebelde, cuando yo no te escucho, tu amor me hace ver cuando estoy en un error, y tu gracia me levanta una vez más. No alcanzo a comprenderte, Dios, tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor.